Bueno, empezamos. Entramos en un bloque de 3 temas que nos relacionan la motivación con las conductas, con lo que hacemos y cómo lo interpretamos. En el primero nos vamos a ver ya... Hola. En el primero vamos a ver ya cómo se relaciona la conducta, el aprendizaje y los motivos y los incentivos y las consecuencias de la conducta. Toda esa serie de elementos. Pues con eso ya podemos ver la primera práctica, que es sobre cómo incrementando la motivación, la medimos a través de la conducta. Bueno, ya la veremos. Cuando acabemos el tema la veremos. Y el tema este y el siguiente, el tercero también, en motivación y cognición, pero menos. Este y el siguiente tienen mucho que ver, porque vamos a hablar mucho de aprendizaje. Así que los conceptos van a repetir, excepto algunos que son más específicos, como los de etología. Veremos los de aprendizaje, como lo vamos a ver desde diferentes puntos de vista una y otra vez. Primero vamos a hablar de la parte biológica, cómo los animales nos ayudan a entender la conducta, y luego veremos la historia. Algo vimos al principio, pero aquí nos dirá un poco cómo se ha pasado a predecir la conducta a través de las diferentes teorías psicológicas. Y el aprendizaje. Bien, el tema 6, 7, 8 están más o menos aquí esquematizados. Vamos a ver los instintos, la impronta, patrón modal y aprendizaje como diferentes formas de reflejar el motivo en la conducta, motivos innatos, el aprendizaje como motivos vitales que vamos cambiando, cómo se han analizado. Cuando deis aprendizaje, todo esto lo daréis más a fondo, pero claro, el aprender significa estar motivado por algo. Dependiendo de las consecuencias, una reacción se fijará o no, una acción se fijará o no. La motivación y el aprendizaje van de la mano. Así pues vamos a ver un poco de la evolución, teorías evolutivas, etología, conducta animal y la psicología. Y luego en el tema 7 veremos más a fondo qué variables cuando aprendemos son las que determinan la motivación y el proceso, ¿no? Y otros tipos de aprendizaje, no tan sencillos. Y en el tema 8 entraremos, las teorías de aprendizaje son más bien conductistas, en origen. El tema 8 veremos la interpretación cognitiva de lo que me pasa. Cuando a mí me pasa algo, bueno o malo, mi interpretación es tan importante como lo que me pasa. Bueno, pues esa parte es del 8. Pero todo está en el mismo bloque. Así que empezamos con ello. Primero, la biología parte desde el siglo XVIII, las primeras teorías que dicen que el ser humano es un ser, bueno, depende de los procesos naturales. Por eso la psicología comparada o estudiar los procesos en los animales es importante, nos puede servir de algo. Lo que tratamos de aprender no es, en nuestro caso, no es cómo funcionan los animales, sino los mecanismos básicos que compartimos con ellos. Desde los griegos, bueno, eso, dejarlo estudiar con los monos para ver una especie de antecesor del ser humano. ¿Qué relación hay aprendizaje y motivación? Aprender, ya lo veremos, es interpretar lo que me ocurre o asociar lo que me ocurre con sus consecuencias, para repetirlo o no repetirlo en el futuro de una forma más o menos eficaz.
Entonces, la motivación, ¿qué es lo que determina? Pues que se aprende y que se ejecuta. Dependiendo de lo que me importe, de las consecuencias y la importancia que tengan para mí, estaré más o menos motivado para aprender. Bueno, esta relación es obvia, ¿no? Hay que estar motivado para aprender, ¿no? Y ¿qué es lo que haré o no haré? Estar motivado para hacer. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a ver. Primero, las teorías evolutivas, es decir, que el ser humano proviene de los animales, ya alguna idea de los griegos en el siglo VI ya existía, Anaximandro, pero a partir de ahí la teología nos hacía una interpretación del mundo donde todo estaba en su estado ideal desde el principio de los tiempos. Eso se ha llamado fijismo. Todo ha sido siempre igual, pero a partir de ahí, bueno, el fijismo nos considera al ser humano como el culmen de la creación, pero a partir de ahí, en el siglo XVIII, empiezan a suponerse el origen natural, las teorías evolucionistas que rompen con todo esto. La primera teoría evolucionista es Lamarck. Hay que distinguir a Lamarck de Darwin. Esta es la clave de esta parte del tema. Lamarck ya piensa que los seres vivos van cambiando y evolucionando, pero para él el cambio es a mejor, hacia mayor complejidad. Cuando el ejemplo clásico es la jirafa. Cuando una jirafa tiene que comer hojas de los árboles altos, que le crece el cuello, y esa necesidad es la que crea que el órgano se modifique y esos cambios que se adaptan al ecosistema se transmiten a los descendientes. O sea, para Lamarck hay una especie de evolución, los seres humanos vienen de otros seres, pero a través de un impulso perfeccionante. El entorno te va poniendo exigencias y requieren cambios estructurales para adaptarse a ellas mediante esfuerzos. Las partes del cuerpo que se requieren para sobrevivir van mejorando y se van perfeccionando. Las que no son necesarias se atrofian por desuso. Ley de uso y desuso. Y lo que yo he adquirido a lo largo de mi vida se transmite a la descendencia. Bien. Este afán de perfección y la necesidad que crea el órgano la rompe Darwin. Bueno, primero la conducta es voluntaria porque se hace con un esfuerzo y poco a poco se va haciendo habitual y se convierte en hereditario. Esa explicación perfeccionante la rompe Darwin diciendo que, por supuesto, admite la evolución y la continuidad del ser humano con otros animales, pero la selección natural es simplemente una variaciones por azar y variaciones de los seres vivos también por azar, y aquellos que se encuentran más adaptados a la situación actual, por lo que llamamos mecanismo de selección natural, sobrevivirán. O sea, tendrán descendencia y transmitirán sus características. En aquel tiempo todavía no sabía Darwin mucho de genética, pero hoy en día, bueno, hay ciertos matices, pero sería la forma de transmitir es mutaciones aleatorias de los genes que favorecen o no la adaptación al medio. Es decir, la adaptación a selección natural es casual. Hay una lucha por la supervivencia, pero no hay un impulso perfeccionante. Ni los órganos van cambiando por un afán de perfección, sino simplemente al azar, y aquellos que coincide que en determinadas circunstancias funcionan mejor, pues logran reproducirse, y así pues los seres vivos que existen en la actualidad han tenido éxito en la selección natural. No por ser mejores, sino por estar mejor adaptados.
Por supuesto, Darwin incluye en la evolución natural, en la selección natural, perdón, todas las cualidades humanas, no solo las físicas, también la inteligencia, la motivación, entran en este esquema y van evolucionando. Así pues, el origen de nuestras cualidades psicológicas también viene en los animales y el estudio de los animales es perfectamente válido para inferir cómo somos. Hoy en día se acepta selección natural como mecanismo básico y hay una serie de datos interesantes. Pues como tenemos ya muchos más datos genéticos, también sabemos que puede haber mutaciones y cambios bastante rápidos, que no siempre la evolución es un proceso lento y gradual, pero que a veces puede ocurrir al incluir las leyes de recombinación genética y cómo esa variabilidad produce poblaciones con más garantía de adaptación, al producir individuos con más variabilidad, pase lo que pase, siempre habrá alguno que se adapte, y la especiación, es decir, cómo se van separando especies y a su vez cómo a veces se hibridan, desaparecen y aparecen cuando se cruzan en contextos en ecosistemas. Bueno, todo esto, hablando de nuestro tema, las conductas motivadas pueden venir perfectamente, pueden venir programadas genéticamente o podemos estudiarlas desde los animales. Vamos a ver entonces qué sabemos de la conducta de los animales, ¿no? La etología. Nos quedamos con estos puntos. Explicar la especiación, todo viene de instinto, facultades humanas son una derivación de los instintos, todo viene de una explicación evolutiva. Bueno, la etología. Sabemos de los animales una serie de datos. Lawrence es un autor que quería distinguir entre qué conductas vienen programadas en el animal y cuáles las aprende a lo largo de su vida. Tenemos que ver que si para adaptarnos, qué parte viene ya programada y qué parte es más flexible. Para él, lo que era innato se definía de forma negativa. Lo que no es aprendido es innato. Entonces, lo que intentaba ver cuándo aparecía por primera vez una conducta, en la especie y en el individuo. Si la conducta aparece en todos los miembros de una especie, sería una conducta propia de todos ellos, la filogenia, en qué momento apareció, y si es solo un individuo que lo aprende, le llamamos ontogenia, lo que aprende uno en su vida. Entonces, lo innato sería lo filogenético, algo que ha aparecido en la especie. ¿Cómo sé que algo es innato? Pues si un animal completamente solo, sin posibilidad de aprender de otro, desarrolla esa conducta, diría que es filogenético o innato. En otro caso, o es aprendido o es madurativo. ¿Qué diferencia hay entre aprendido y madurativo? Pues el aprendido depende de la experiencia y el madurativo es un cambio que se da con el desarrollo corporal. Por ejemplo, poder andar es un desarrollo madurativo que normalmente no requiere aprendizaje, ¿no? Bien. O sea, distinguimos innato, adquirido y madurativo. Un concepto importante es el patrón de acción modal. El patrón de acción modal es algo más que un instinto, no es un comportamiento simple como una reacción a algo, sino que es algo que sí que se hereda, que es filogenético, es innato, pero que es una conducta compleja. Por ejemplo, yo qué sé, la conducta de cortejo entre dos pájaros, ¿no? Un macho y la hembra. Es propio de una especie y
Es adaptativo, tiene una función claramente definida y normalmente se dispara por un desencadenante, por un estímulo externo concreto. Cuando un animal recibe ciertos estímulos, reacciona de una forma. Acciones, un patrón de acción modal son una serie de acciones concatenadas, complejas, y la explicación de cómo funciona es homeostática, reguladora. O sea, se pone en marcha algo que devuelve el equilibrio al cuerpo. Y la aparición del estímulo, o bien en la acumulación de una necesidad, por ejemplo, el instinto sexual, lleva a una descarga, a la necesidad de una descarga, ¿no? Hay un componente innato, pero también un estímulo desencadenador actual. Los dos son necesarios para que se ponga en marcha. Por lo tanto, un patrón de acción modal está presente en todos los miembros de una especie. Una vez que se desencadena es automático y se desarrolla toda la conducta. O sea, es ciertamente estereotipado. Ahora bien, se puede adaptar en cierta medida a la situación actual. El desencadenante puede ser mínimo si hay, depende de las circunstancias, ¿no? Si hay una acumulación de energía, puede desencadenarse con casi nada, y si se ha satisfecho las necesidades con cierta frecuencia, pues es más difícil, ¿no? Entonces, tenemos, sí, no, son definiciones por observación. Por ejemplo, ¿tenéis algún ejemplo en el texto? Primero aparece un estímulo índice, ¿no? Por ejemplo, la hembra o el macho tiene unas características que desencadenan una conducta de cortejo. O ciertas señales que desencadenan una conducta agresiva. Bien, ese estímulo índice dependerá también de la necesidad acumulada. A mayor, por ejemplo, si es una conducta de cortejo, una necesidad sexual, a mayor necesidad haya, menos se haya desarrollado, el estímulo puede, incluso pueden dar conductas en vacío, sin el estímulo índice, sin la señal. Pero bueno, en general, ya lo veis ahí con los ejemplos que hice, un pez que cuando se pone en celo, ataca a cualquiera que entre en su territorio, a no ser que sea una hembra que se define por una señal muy compleja. ¿Una vez al año? No, depende del animal. Una vez al año depende de... Sí, pero no, eso depende porque el estímulo índice suelen ser el estado de recepción de la hembra que está en celo y hay alguna señal. Normalmente hay alguna señal. Tenemos preparado un sistema perceptivo que es capaz de detectar esas señales y activar, y la respuesta que es consumatoria, automática, estereotipada. Bueno, patrón de acción modal como un instinto más complejo que se relaciona con los estímulos actuales. Una de las conductas, una forma de explicar las conductas animales más básicas. ¿Por qué se produce? Pues el modelo habitual motivacional es energético. Hay una acumulación de energía que aumenta la probabilidad de que se dé el patrón. Cuando aparece el estímulo, si hay mucha acumulación de energía, se produce el patrón y a veces incluso sin estímulo, en vacío, porque se ha acumulado demasiado, ¿no? Por ejemplo, un pajarito que dicen hay un estornino que criaba en cautividad, al final cazaba cosas que no existían, porque tenía una necesidad de cazar acumulada muy alta y no necesitaba ya ni siquiera presas. Bien, es parecido a un reflejo, para algunos autores es parecido, pero es mayor. Bueno, es que todo esto nos sirve como explicaciones de ciertas conductas humanas, por ejemplo, la motivación sexual, también la agresividad humana,
puede explicar cosas humanas, pero también sabemos, y lo hemos dicho más de una vez, que al ascender en la escala filogenética influye menos el patrón y el instinto que el aprendizaje. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen. Bueno, justifica la pertenencia a estudios con animales, que ya lo venimos diciendo. Y, bueno, no hemos encontrado estructuras concretas, sabemos, o sea, patrones fisiológicos muy claros, pero sí vemos qué estructuras trabajan en cada uno de ellos. Bueno, esto es un poco el resumen. El troquelado, segundo concepto importante, o impronta. Algunas conductas animales se desarrollan en cierto momento con ciertos estímulos de forma automática. Pasado ese momento, ya no ocurren más, y esto se definió a través de la conducta de unos patitos que al nacer siguen a la primera cosa más o menos grande que se mueve, cosa que es bastante funcional si lo primero que se mueve es su madre, que es lo más habitual, pero también puede ocurrir que no, y lo que le pasó a Lorenz, que los patitos lo siguieron a él toda su vida. Esto, el apego social que se produce justo al nacer en este caso, en un periodo crítico, se llamó impronta o troquelado, y luego se ha ido extendiendo a otras conductas que pueden responder a un esquema similar. Por ejemplo, la elección de pareja sexual. Hoy en día algunas humanas se pueden tratar de explicar aquí, pero vamos, son analogías más que explicaciones cerradas. En este caso, con este ejemplo, quedamos con ello. Teorías, ¿por qué ocurre eso? Una teoría dice que lo aprendemos por asociación. No, a ver, lo que es importante son los centrales, los que yo te nombre, por ejemplo. Lorenz en la etología y quizás Timbergen sí saldrán. Pero si salen, también te van a preguntar nombrando su teoría. No te van a decir qué dijo Lorenz, sino el patrón de acción modal, o sea, la impronta de Lorenz te dirán, no solo Lorenz. Algunos sí, otros no tanto. Por ejemplo, Moltz no es tan importante, pero Lorenz sí. No tratéis de aprender las teorías. Para Moltz, la impronta se aprende por asociación y por el miedo que produce el no encontrar a alguien que podamos seguir. Y luego hay otras que son más innatas, otras teorías que hablan de innatismo, o sea, que está preprogramada. Bueno, la teoría aprendida no es preprogramada, obviamente. Y bueno, otras conductas, pues el alimento que comes de pequeño, que te gusta toda la vida, pues nos gusta más la comida de nuestra abuela y esas cosas, pues se han explicado por la impronta. Patrón, instinto, patrón de acción modal y troquelado, vamos a los motivos humanos. Elevamos un poco más, y las primeras teorías motivacionales que hemos nombrado alguna vez en los primeros temas, porque las teorías evolucionistas, ya digo, que hablaban de la validez de estudiar esto para los humanos, aparecen como desarrollos del instinto. McDougall consideraba que los instintos son las fuerzas básicas de toda la motivación humana. Unos instintos básicos debajo de los motivos más humanos, sociales, de logro que hemos visto, son los que nos orientan, los que desencadenan las reacciones y van pasando a cuestiones más intencionales, más orientadas. Pero, en definitiva, todo viene de los instintos. Nosotros ponemos el esfuerzo, el deseo subjetivo, pero la conducta es la parte objetiva y podemos analizarlo desde esa perspectiva.
Empezaron a hacer listas de posibles instintos, de motivaciones humanas, hicieron listas que podía haber hasta 6.000, pero claro, la teoría, a fuerza de dar explicaciones de que todo se origina por un instinto y el instinto causa la conducta, es una especie de teoría circular que no acaba de decir por qué ni cuáles son los instintos básicos. Siempre es una especie de inventario, por lo tanto no tuvo mucho éxito, pero ahí quedó. En los años 20 del siglo XX, el psicoanálisis, y también lo hemos nombrado, puso como base de la motivación humana unos procesos, en su mayor parte inconscientes, que vienen del ello, y la psicodinámica, cómo esos procesos influyen en el yo consciente, en el superyo o mis ideales, y se crean conflictos de unos deseos y de otras ilimitaciones, y esa dinámica de conflictos es lo que genera la motivación, que les llamó pulsiones. Es un mecanismo también en cierta medida homeostático, pero con elementos inconscientes. Y bueno, la motivación es una tensión que sentimos, aunque no sepamos por qué. La pulsión es el esfuerzo y la acción que hacemos para aliviarla, buscando algo, es una meta, un objetivo. Bueno, y continuamente estamos acumulando tensión y desacumularla. En principio dijo que había una pulsión general de la vida, hacia la vida, y luego también una pulsión de muerte, agresividad y destrucción, como las más básicas. Una especie de sistema hidráulico. Ves que estas explicaciones instintivas y psicoanálisis son un poco también, ¿cómo decirlo?, especulativas, ambiguas, y el conductismo reacciona diciendo que lo único que interesa es lo que se puede medir y controlar empíricamente, limitando o quitando de la ecuación lo que ocurre dentro de la mente, porque no se puede ver. No interesa la conciencia, lo que interesa es las reacciones a los diferentes estímulos. No, conductismo no es de Freud, al revés, totalmente contrario. Es de, lo funda Watson a principios del siglo XX. El psicoanálisis freudiano se desarrolló en paralelo, pero totalmente diferente. Freud era médico psiquiatra, totalmente aparte. Y hasta los años 50, 60, el conductismo fue la corriente más popular en psicología. Para los conductistas, la motivación humana se podía explicar por el aprendizaje. Yo veo que lo que hago tiene unas consecuencias y voy aprendiendo esa asociación en mi vida y voy dirigiendo mi conducta hacia las consecuencias más deseables. El conductismo solo tiene en cuenta las variables externas a lo largo de la vida. En efecto, no niega que ocurran cosas, pero lo que dice es que no pueden ser objeto de la observación y experimentación. Por lo tanto, hay impulsos, hay necesidades biológicas que te mueven, pero lo que interesa es saber qué cosas y cómo te mueven. Ese es el conductismo. Exactamente, estímulo-respuesta y no el organismo. Eso lo hablamos en los primeros temas. Las necesidades lo que nos llevan es a aprender las asociaciones que nos convienen, pero no investigaba esa parte. Bien, dentro del conductismo se trabajó mucho sobre el aprendizaje, los mecanismos de aprendizaje. Y aquí entramos en esta fase del tema. Hay dos mecanismos básicos de aprendizaje que tenemos que esquematizar o al menos trabajar con los conceptos más básicos de ellos para poder hablar de motivación. Primero, condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico es aprender a asociar dos cosas que ocurren juntas
y reaccionar a una que nos interesa antes de otra. Por ejemplo, si hay algo que me produce un dolor, anticiparlo y evitarlo de alguna manera. El otro tipo de aprendizaje, condicionamiento operante, es aprender a hacer algo, ¿no? Hacer, yo qué sé, abrir una jaula para escaparme o conseguir comida o lo que sea. El clásico es anticipar algo a través de una señal. El experimento en el que se definió, bueno, la primera vez que se definió fue Pavlov con los perros, que cada vez que les estaba midiendo, Pavlov estaba midiendo variables como biológicas como la salivación de los perros. Se dio cuenta que los perros salivaban cuando en presencia de la comida, ¿no? Pero con el tiempo empezaron a salivar solo cuando oían el ruido de los pasos del que les iba a dar de comer, salivaban ya. Entonces dijo, la reacción natural a la comida, que es salivar para facilitar la digestión, la aprendieron a hacer antes ante una señal de comida que era totalmente arbitraria, pero por asociación con la comida generó esa respuesta. Ese tipo de aprendizaje asociativo de una señal y predecir lo que va a ocurrir se llama condicionamiento clásico. Y los nombres que vamos a manejar son la comida, que produce por sí misma una reacción de salivación, se llama estímulo incondicionado, porque no necesita ninguna condición para producir esa reacción, es naturalmente la produce. Y la reacción que produce se llama respuesta incondicionada. Y el estímulo que se asocia con el incondicionado, a fuerza de ocurrir juntos y que permite predecirlo, por ejemplo, los pasos del que te va a dar de comer o cualquier cosa que ocurra antes de la comida, por ejemplo, una campana usada a menudo en el laboratorio, se llama estímulo condicionado porque requiere ser asociado con el incondicionado para adquirir valor de señal. Y este estímulo, cuando aprendemos, produce una respuesta similar, la respuesta llamada condicionada. En los perros de Pavlov lo que ocurría es que la comida producía una salivación y poco a poco un sonido se asoció con la comida, producía la misma salivación. Y yo tengo aquí algunos ejemplos diferentes para que veáis que esto ocurre todo el tiempo. Incluso en la publicidad, cuando te ponen un anuncio de cosas agradables con una cosa que no tiene nada que ver, lo que están haciendo es una especie de condicionamiento clásico, ¿no? Poner personas hermosas al lado de un coche para que compres el coche tiene poco que ver con el coche, es más bien que asocies la sensación del uno con el otro, ¿no? Por ejemplo, si hay un accidente de tráfico, el olor de los neumáticos en el asfalto que produce ansiedad y desagrado, el accidente y el dolor son el estímulo incondicionado que produce una reacción de ansiedad y luego cualquier situación en la que yo recupere ese olor me producirá lo mismo. O sea, en principio algo que es neutro. Ahora, ese mismo olor, el EI es el accidente, la RI es el dolor. No, el miedo, sí, el miedo o el dolor. El EC es el olor y la RC sería ese mismo miedo o ese, sí, exactamente. Es decir, el olor, que en principio no tiene por qué ser desagradable, aunque a algunos les resulte, en principio al asociarlo con un accidente, con algo que ha producido eso, ansiedad y miedo, luego en el futuro, cuando lo vuelvas a percibir, es un estímulo condicional que produce ansiedad y miedo. He puesto al lado un ejemplo al revés para que el mismo olor, un aficionado a la Fórmula 1 que va a ver la carrera, le produce un placer verla, pues el olor al neumático le recuerda a su carrera y le produce un placer, ¿vale? O sea, puede ser una reacción positiva o negativa. También la salivación puede ser, el condicionamiento clásico puede darse con reacciones positivas o negativas, agradables o desagradables. Por ejemplo, el timbre de la escuela, de entrada y de salida. A uno que le guste poco estudiar. De entrada tiene un efecto, de salida un efecto totalmente contrario. El estímulo incondicionado,
librarte de la escuela, el alivio. El estímulo condicionado, la señal de salir y el alivio que produce. Bueno, y el WhatsApp y cosas así. Muchos ejemplos, ¿eh? Cada día estamos rodeados de señales a las que reaccionamos. Pero fijaos que la reacción que define el condicionamiento clásico no es una reacción compleja, no es una acción, sino un movimiento emocional automático, una preparación, algo fisiológico, ¿eh? Bueno, pues eso, la forma más simple de aprendizaje es el condicionamiento clásico. Consiste en asociar una señal en principio neutra con un estímulo que sí que tiene un valor adaptativo y la reacción a esa señal. Bueno, aquí podemos ver varios fenómenos motivacionales o interesantes para nuestra parte motivacional y es, bueno, describo un poco más en detalle el condicionamiento clásico. Fijaos que, por ejemplo, las fobias o las reacciones exageradas ante determinadas situaciones también pueden ser tratadas por condicionamiento, quitando la reacción ansiosa a través de relajación. O sea, tiene muchas aplicaciones que las podemos hablar, pero no son tan importantes. También hay condicionamiento clásico inhibitorio. Imaginaos que la señal, en vez de indicar que vamos a comer o que va a haber comida, indica lo contrario, que se ha cerrado ya el comedor y que no hay comida. Entonces se producirá lo que se llama condicionamiento clásico inhibitorio, cuando la señal indica que no va a ocurrir algo, ¿no? Algo importante. Pero bueno, la parte motivacional que nos interesa es que esos elementos neutros que nos rodean, a fuerza de asociarse con elementos importantes, pueden ir adquiriendo el valor de señales. Y, además, señales de segundo orden. Por ejemplo, pensad en la fuerza que tiene, yo qué sé, el dinero. El dinero en sí no sirve para nada, pues sirve para todo. Es como que se puede asociar algo con el dinero y adquirir fuerza, ¿no? O sea, ya te digo, vas a ganar mucho dinero, cualquier cosa que asocie con eso sea un estímulo. O sea, el dinero hace de estímulo incondicionado, pero en principio no tenía un valor biológico importante. Se ha ido condicionando a lo largo de la vida. Eso se llama condicionamiento de segundo orden. Cuando lo que era un estímulo condicionado adquiere tal fuerza que puede actuar como incondicionado para otro, ¿no? Para ganar dinero. ¿Qué más? Bueno, pues las señales que nos señalan cosas importantes también son cosas importantes en nuestra vida. Siempre buscamos señales, las seguimos. Y hay uno bastante importante para nuestro caso. Bueno, antes que lo importante os voy a decir el del sabor. Normalmente, en los animales y en los humanos, para que se produzca el condicionamiento clásico, la señal y el estímulo tienen que ocurrir muchas veces juntos, no solo una. Muchas veces y muy próximos el uno al otro. Entonces, poco a poco se va automatizando esa respuesta. Excepto en la aversión al sabor. Cuando algo nos sienta mal, basta que una vez nos siente mal, ese malestar, para que probablemente sintamos la aversión a ese sabor, o sea, el alimento no es lo que nos sienta mal, y el sabor, que en principio es neutro, es el que luego nos desagrada automáticamente con solo una vez que lo emparejemos con el malestar. Estamos, como quien dice, especialmente preparados para detectar los alimentos que nos sientan mal. Es más, no hace falta que la comida, el sabor y el malestar se produzcan uno detrás de otro, sino que pueden pasar varias horas, porque sabemos o nuestra mente interpreta que el malestar viene de lo que hemos comido hace varias horas sin ningún problema. O sea, es un aprendizaje preparado.
Y también es importante el condicionamiento clásico, el miedo condicionado, la respuesta emocional condicionada. Pues así son solo ejemplos para explicar las teorías en los que... No, cuando hablemos del condicionamiento y los factores motivacionales hablaremos con estos términos. O sea, tenéis que acostumbraros a decir incondicionado cuando es la comida, para entendernos, y el condicionado cuando es la señal. Es el término que vamos a usar. Como dice preparados, va a decir que estamos programados. Sí, cuando digo preparados es tal cual. Por ejemplo, la comida, ciertos, yo qué sé, ver una serpiente normalmente produce cierta ansiedad. Son estímulos preparados, ciertamente. O sea, un estímulo incondicionado tiene una cualidad biológica de estimular ciertas reacciones en nosotros, de forma innata. Bien, la respuesta emocional condicionada, esta es muy importante. Hay un experimento clásico, de que a un niño pequeño, que ahora no lo harían, el experimento, que le daban un peluche, un animal con pelo que le gustaba, y cada vez que lo tocaba le hacían un ruido desagradable, y poco a poco le va generando un desagrado ese animal con pelo, porque cada vez que lo tocaba le hacían un ruido desagradable. Bueno, eso se llama respuesta emocional condicionada. Cuando lo que te ocurre es desagradable, además de evitarlo, se produce una emoción negativa, una especie de reacción negativa que es un inhibidor potente de ciertas conductas. O sea, supresión de respuestas y ansiedad. El aprendizaje al sabor y todo eso. Bien. En el condicionamiento operante, lo que aprendemos es hacer algo. Cuando yo, este tipo de esquema y este tipo de términos, vamos a ver, hay varios elementos. Uno se llama reforzamiento positivo o premios. Vamos a hablar en términos naturales. Premio. Cuando yo hago algo y ocurre algo bueno al final, es decir, la consecuencia de lo que yo hago es agradable para mí, consigo un refuerzo positivo, la conducta se incrementa. Bueno, esto es un tipo de aprendizaje básico, ¿no? Cada vez que yo hago una acción, ante determinados estímulos hago una acción, ocurre algo bueno, le llamamos refuerzo positivo. ¿Qué efecto tiene? Aumenta las respuestas. Esto, el primer psicólogo que habló de este tipo de aprendizaje es Thorndike, que lo voy a poner aquí antes de esto. ¿Okay? En ese ejemplo, si posteriormente hay un efecto negativo, ¿cómo afectaría? Hombre, primero hay uno positivo y luego hay uno negativo, depende cómo lo interpretes tú. Si al final todo lo interpretas que viene de tu primera acción, será negativo. El balance tiene que ser positivo o negativo. Luego es muy importante cuánto rato pasa. Reduciendo la frecuencia de la conducta. Sí, eso es un castigo. Mira, os voy a enseñar los 4 tipos de aprendizaje que hay en el condicionamiento operante. Aunque no venga después, cuando viene después y lo va a repetir varias veces, vamos a decirlo primero. Una forma de aprender a hacer algo es que te dé un premio. Hasta ahí bien, ¿no? Y una forma de que dejes de hacer algo es que te dé un castigo. Perdón, aquí, lo he señalado mal, espera, no me he confundido. Si quiero que la conducta, la respuesta, la respuesta, baje, lo más sencillo es una consecuencia negativa, el castigo. Y esto es lo que estamos completamente familiarizados como la cara A y la cara B. Hacer algo y no hacer algo, ¿no? El refuerzo positivo y el castigo. Ahora bien, yo tengo otra forma de incentivar una conducta, de incentivar una respuesta.
es lo que se llama el refuerzo negativo. ¿En qué consiste esto? En que si tú estás en una situación desagradable, de entrada, y haces algo y te quito esta situación desagradable. Por ejemplo, te suelto una descarga o los animales se suele hacer así. Está en una jaula y le suelto una descarga. Si hace determinada cosa, le da determinada palanca o se va a otro lugar, cesa la descarga. Entonces le voy enseñando a hacer cosas a través de la retirada de un estímulo negativo. Eso se llama reforzamiento negativo. Obviamente la descarga, al principio, si se puede anticipar, hará la conducta antes de recibirla. Entonces ya un entrenamiento de evitación. Si no se puede evitar, se escapará de la descarga haciendo algo, ¿no? Bueno, pues dos formas de aumentar la frecuencia de una conducta: dando premios o retirando una consecuencia negativa. Dos formas de evitar que alguien haga algo o deje de hacer algo que yo no quiero que haga. Una es castigarlo, dar una consecuencia negativa. Y hay otra forma de evitar que hagas algo que se llama entrenamiento de omisión. Os pongo un ejemplo que es muy fácil. Si no dejas de molestar, te apago la tele. Algo así son los tratamientos que se hacen en los años 70 a personas homosexuales. Sí, exactamente, eso se hacía. Se hacía un condicionamiento, pero era más bien clásico, como creándole una reacción desagradable ante ciertos estímulos, que en principio era una contraprogramación de ciertos estímulos que resultan agradables, sí. La otra forma de reducirla, una conducta, es si tú estás haciendo algo que yo no quiero que hagas, te quito algo positivo que tienes para que no lo hagas. Por ejemplo, lo que os he dicho. Niño, deja de hacer ruido o te apago la tele, ¿no? No molestes más o te apago la tele. Esto es de omisión. Estas son las 4 formas que tengo o básicas de aprendizaje para aumentar o disminuir una conducta. Y cada una de ellas tiene unas consecuencias motivacionales. ¿Cómo actúa cada una? Pensad que cuando hay castigos hay también una respuesta emocional asociada a que, sí, naranja mecánica, en efecto. Naranja mecánica también. Realmente el esfuerzo también es un tipo de asociación con el condicionamiento clásico. Lo que pasa es que este pues, de una forma activa, donde entiendo. El refuerzo es la de Rey. Sí, pero no. En el condicionamiento clásico no hay una respuesta voluntaria. Hay una reacción involuntaria, fisiológica, tal. Y en el condicionamiento operante sí que hay condicionamientos clásicos. Por ejemplo, cuando a mí me dan un premio, que puede ser un pastel o una comida que me gusta, hago una conducta y recibo, pues yo qué sé, la anticipación del pastel ya es un condicionamiento clásico. Hay como una cadena de condicionamientos clásicos. La satisfacción de recibirlo y de comerlo es lo que refuerza a lo anterior. Se combinan ambos, pero digamos que estos son los componentes elementales del aprendizaje, los procesos elementales, que en unas conductas cotidianas se combinan de una forma, en una especie de cadena. Cada gesto que hago de cara a conseguir una comida que me gusta ya está asociado con esa comida. O sea, el ir al restaurante, el olor, la anticipación, hay una serie de señales que ya me agradan, están condicionadas clásicamente, ¿no? Y eso me guía a las acciones que tengo que hacer. Pero bueno, sin entrar en eso mucho, la parte motivacional es el efecto de los castigos, el efecto de los premios, como se explica. La primera teoría de aprendizaje, los refuerzos positivos con omisión con los niños no funciona. Hombre, no funciona. Dice, si no recoges bueno, los míos no, eso sí puede ser. Pero no, sí funciona, pero hay que ser consistentes y coherentes. Si no recoges la ropa, te quito la consola. Pero luego no se la des. O sea, tienes que quitar de verdad. Es que hay que tener consistencia. Si nos echamos atrás, aprende que es justo lo contrario. Bueno, pero independientemente de la práctica. Las primeras teorías sobre el aprendizaje en Thorndike. Thorndike metía un gato en una jaula
y había un mecanismo más o menos difícil que podía abrir la jaula y comerse algo que había afuera, ¿no? Y el gato empezaba a manipular aquello, a dar vueltas, a tocar todo, hasta que lograba abrir la jaula. La primera vez le costaba horrores. Poco a poco iba aprendiendo hasta que al final salía casi automáticamente. Aprendía el mecanismo, ¿no? Entonces, para Thorndike, lo que aprendía el gato era asociar ciertas acciones, mecanismo de la jaula, con el placer de la comida. Es decir, la necesidad, la motivación de comer era el motor del aprendizaje. A más hambre tenía el animal, más rápido aprendía. Y el aprendizaje se producía por lo que llamó la ley del efecto. Las consecuencias finales de mi conducta refuerzan ciertas respuestas. Bueno, a más ensayos, mejor asociación. Bueno, pues la parte motivacional es eso, que la necesidad, el hambre, energiza y orienta las conductas y las respuestas. A partir de esa teoría del Thorndike, todo esto lo daréis en aprendizaje con mucho más detalle, pero bueno, para que sirva de base de pasar de qué hablamos, los siguientes teóricos conductistas, como Skinner, quitaron incluso el impulso y la necesidad previa. Dijeron, no me hace falta suponer nada. Yo pongo una serie de antecedentes, es decir, el ambiente en el que el animal se mueve y hace cosas. Cuando las cosas que hace le generan respuestas o consecuencias positivas, tenderán a ser más probables. Y las que generen consecuencias negativas tenderán a desaparecer. Y Skinner lo que hace es poner al animal en una caja donde hay varios mecanismos, palancas, comederos y tal, y programa diversas consecuencias. Por ejemplo, si le das 10 veces a la palanca, te aparece una bola de comida. Y poco a poco va modelando la conducta del animal. A base de dosificar las consecuencias, o sea, puede haber una palanca o puede haber 7, le puede enseñar una secuencia, puede aprender a tocar el piano así un animal. De hecho, así entrenan a los animales de circo, ¿no? Bueno, pues Skinner, que es el autor más significativo del conductismo, prescinde de impulsos y todo eso y habla de la ley del refuerzo. Nosotros estamos siempre haciendo cosas y las cosas que tienen buenas consecuencias se van fortaleciendo y se repiten más veces. Porque yo tengo una capacidad de analizar las consecuencias que ocurren, que tiene que ver con la motivación, la idea del autosabotaje. No sé a qué te refieres, supongo que es hacer cosas malas para ti mismo. Supongo que el autosabotaje es aprendizajes anómalos o perjudiciales. No sé. Puede ser, ¿eh? Depende de... Pero no. Normalmente el autosabotaje serían reacciones ansiosas poco útiles, pienso yo. Lo has aprendido mal. Bueno, ¿qué consecuencias me importan? Para los conductistas, las consecuencias se llaman refuerzos y son positivos o negativos en función de si aumentan la conducta o la reducen. Hay gente que le gusta el masoquismo y ciertas consecuencias que en principio parecen negativas le aumentan la motivación. Si las consecuencias satisfacen necesidades primarias, como la comida, se llaman refuerzos primarios. Si son aprendidos, pues por ejemplo la motivación del logro, el dinero, son refuerzos secundarios que se han ido condicionando a lo largo de la vida. Entonces, ¿cómo sé yo, en principio, si una consecuencia va a ser positiva o negativa para una persona, para un individuo? Bueno, objetivamente hay algunos que lo sabemos, pero otros no. Entonces, lo que miro, según Premack, y este principio tiene cierta
cierta importancia, no tanta, pero tiene cierta importancia. Lo que yo elijo espontáneamente, lo que yo prefiero espontáneamente, puede ser un reforzador para aquello que no elijo espontáneamente. Si a mí me dejan hacer lo que quiera y prefiero dormir a estudiar, dormir lo puedo utilizar como refuerzo para estudiar. Si estudias te deja de dormir. Ahora, si prefiero lo contrario, pues no. Eso es lo que el principio de Premack. Y algún otro autor dice, no, pero no hace falta ni siquiera que lo prefieras, sino que no lo puedas hacer el tiempo que necesitas. Si yo cada día estudio 10 minutos y no me dejas, y tengo esa necesidad grabada en mi mente, hasta privarme de esos 10 minutos de estudio puede ser un reforzador. Pero bueno, acordaos, reforzador, ¿qué es? Aquello que incrementa o disminuye la probabilidad de una conducta. ¿Cómo? A través de la motivación, por supuesto, porque cubre necesidades, pero depende de cada uno. Aquí, cuando hagamos la práctica, trabajaremos con la privación de alimentos. Es decir, un animal que está al 80% de su peso habitual tiene una motivación por engordar. Pues esa es la idea, ¿no? El nivel de motivación lo podemos, como hemos hablado alguna vez, provocar con la privación de ciertas necesidades básicas. Y lo que mediremos es la conducta o el aprendizaje que se produce a continuación. La fuerza de la conducta o el aprendizaje que se produce a continuación. Experimentos básicos. Bien. Otro autor como Hull, y este sí que no, perdón, que estamos aquí. El incentivo. Condicionamiento clásico, reactivo, condicionamiento operante, activo. El incentivo. El condicionamiento, el conductismo no tenía en cuenta las variables internas. A partir de los años 50, 60, empezamos a incluir variables internas que son ya claramente motivacionales. Y el primer autor que lo hace, pues está aquí, el Hull, que habla de reducción del impulso o drive. Para él, aprendemos porque tenemos un impulso de base. Y dependiendo de otros factores que veremos el próximo día, se produce el aprendizaje. La conducta depende del hábito, o la costumbre, la frecuencia con que se ha repetido, y la necesidad de base. Y luego lo amplió un poco y dijo, depende del hábito, de la necesidad de base y del incentivo o el valor de las consecuencias que yo preveo conseguir. No solo mi necesidad, sino lo que me gusta el pastel aquel. No solo el hambre que yo tengo, sino el valor que le doy a esa comida, ¿no? Que eso se llama incentivo, es un término nuevo y aquí hablamos de motivación pura. Esto lo veremos el próximo día y veremos la práctica 1, el próximo día es dentro de 2 semanas. Veremos qué ocurre cuando cambiamos el valor de incentivo. ¿Y qué más? Bueno, el tema en sí como introducción acaba aquí enseguida. Lo veremos, lo acabaremos el próximo día y veremos la práctica primera. Si no tenéis el material de la práctica, la podréis ver aquí también, no hay ningún problema. Nos vemos en todas 2 semanas.